El diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 162, 141 y una adición al artículo 503 del Código Civil del Estado y el Código de Procedimientos Civiles. La siguiente iniciativa de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 162 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, adiciona los artículos 162 bis y 162 ter al mismo ordenamiento y reforma el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 162 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 162. En el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia ni a la indemnización que concede este artículo. Igualmente, en el caso de la causal prevista en la fracción 17 del artículo 141 de este ordenamiento, excepto que el juez, tomando en cuenta la necesidad manifiesta de uno de los dos, determine pensión a su favor, para la cual, decretado el divorcio, abrirá el incidente respectivo conforme a las reglas generales del Código de Procedimientos Civiles. Artículo segundo. Se adicionan los artículos 162 bis y 162 ter al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 162 bis. Para efectos del artículo anterior, se entenderá que existe necesidad manifiesta de uno de los cónyuges cuando, primero, uno de los cónyuges se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y o al cuidado de los hijos. Segundo, uno de los cónyuges carezca de condiciones materiales que le permitan llevar una vida digna por prescindir de ellas. Artículo 162 ter. En ambos casos, la pensión que sea determinada por el juez subsistirá por el lapso de la duración del matrimonio, atendiendo al caso concreto, debiendo el juzgador realizar un juicio de ponderación entre la edad del cónyuge, su grado de instrucción, su salud, así como las posibilidades socioeconómicas de ambos cónyuges, entre otros aspectos. El derecho a disfrutar la pensión por necesidad manifiesta se extinguirá si el acreedor llegara a contraer nuevas nupcias, se uniera en concubinato o cambiaran sus condiciones de necesidad y capacidad. Artículo tercero. Se reforma el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Veracruz por Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 503. Cuando la sentencia decrete el divorcio por la causal prevista en la fracción 17 del artículo 141, conforme a los diversos 162, 162 bis y 162 ter del Código Civil, el juez señalará día y hora para una audiencia que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes a aquel que haya sido dictada la sentencia. En esa audiencia, con intervención del Ministerio Público, las partes presentarán las pruebas para acreditar la necesidad de recibir alimentos o, en su caso, para desvirtuar esta, debiéndose pronunciar la resolución a más tardar al tercer día de celebrada. La diputada María del Carmen Pontón Villa presentó la iniciativa que reforma el artículo 109 del Reglamento Interior de la Cámara Local. Propone reformar el primer párrafo del artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 109. Aprobado un dictamen, el presidente de la comisión lo turnará al presidente de la Junta de Trabajos Legislativos para que se enliste en el orden del día de la sesión que corresponda en los términos de este reglamento. Dicho dictamen será escaneado y distribuido vía electrónica entre los coordinadores de los grupos legislativos para que estos, por la misma vía, lo hagan llegar a sus miembros, así como entre los diputados que no conformen grupo legislativo, y quedará en observación por lo menos 48 horas previas a la celebración de la sesión dentro de la cual se discute. Dentro de los transitorios, el primer transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y el segundo, la instrumentación de este decreto quedará a cargo de la Coordinación de Informática de la Secretaría General, quien en su caso desarrollará la plataforma informática para asegurar el envío, recepción y protección de datos dentro de un plazo no mayor a 3 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Esta reforma tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, entendiendo que este no debe tener colores partidistas y que siendo un asunto global, las acciones que se emprendan deberán ser locales.